El origen del cuadro de la Virgen de la Altagracia sigue generando polémicas entre historiadores y fieles, divididos entre quienes creen que la pintura fue traída de España. Una carta enviada en 1698 por los jesuitas a sus superiores en Europa parece confirmar la versión de que el cuadro de la Virgen de la Altagracia existe desde la primera mitad del siglo XVI. Los historiadores Bernardo Vega, José Luis Sáez, Francisco Guerrero Castro y el sacerdote Pedro Pablo Zorrilla explican la importancia de la carta de los padres jesuitas para aclarar el origen del cuadro de la Virgen protectora del pueblo dominicano. Hará más de 30 años que en una visita que hice a Londres estuve en el Museo Británico, esencialmente buscando asuntos arqueológicos, temas taínos, para organizar una exhibición que se hizo en el Museo del Hombre, donde trajimos una serie de piezas taínas ubicadas allí. Pero es mi costumbre una vez en una institución buscar qué tienen ellos sobre un país en términos de documentos, ¿no? Y vi una serie de documentos importantes, los fotocopié y entre ellos encontré esta carta annua, que es la carta anual que los jesuitas están obligados a enviar a Roma anualmente, contándolo cómo ha manejado la institución y la finanza durante el último año. Esta corresponde al año de 1698, cuando los jesuitas estaban en el país. El origen de cómo llegó eso al Museo Británico, ellos lo atribuyen que fue comprado en 1848 al señor Francisco Michelena y Roca. No dudo que sea de los ascendientes de la familia Michelena dominicana, una familia prominente en nuestro país. ¿Dónde lo encontraron ellos? Tal vez en alguna casa vieja en la zona colonial o en la ciudad colonial. El asunto es que cuando le enseñé ese documento al padre Sáez, jesuita, le interesó mucho porque en Roma no existía esa carta annua, aparentemente nunca fue enviada o se traspapeló. Entonces el padre Sáez en otra publicación la reprodujo íntegra. Yo simplemente reproduje aquella parte que tiene que ver con la versión diferente, algo diferente, sobre la Virgen de Altagracia y que reproduje en el Listín Diario en 1985. Siendo la Virgen de Altagracia la más venerada en el país, junto con las Mercedes, era lógico que los padres jesuitas recogieran la versión que existía sobre cómo llegó ese cuadro aquí y los aspectos milagrosos del mismo. Y lo interesante es que difieren en algo de las versiones, las otras versiones que hay sobre la Virgen de Altagracia, que es lo que recogió Luis Jerónimo de Alcáncer, lo que recogió el padre Pérez Sánchez sobre las tradiciones de nuestra historia de la Altagracia, lo que recogió Fray Cipriano de Utrera y otras tradiciones o versiones que hay sobre eso. Y lo interesante es las ligeras diferencias que hay entre la versión que recogieron los jesuitas en 1698 y la que habían recogido antes otros. Ese documento, cuando yo lo reproduje en el Listín Diario, la Iglesia Católica también lo diseminó, sobre todo creo que con motivo del 21 de enero del año siguiente, del 86, y es una contribución a la historia de la Virgen de Altagracia, con versiones algo diferentes, interesantes, sobre las versiones más antiguas y más tradicionales. Hay aspectos interesantes entre uno y otro, pero no hay serias contradicciones entre ambos, y creo que la versión de los jesuitas enriquece la historia de la Virgen de Altagracia en el país. Una carta annua, según la terminología de los jesuitas, es una carta anual que se escribe no dirigido directamente a las autoridades romanas, sino a las autoridades de la provincia a la que pertenece un territorio. El territorio de los jesuitas aquí pertenecía a la provincia que se llamaba entonces Nuevo Reino de Granada, que es lo que en parte es la actual Colombia.
Yo leí el artículo del licenciado Bernardo Vega, yo apenas lo conocía, ¿no? Pero yo fui hablé con él y le dije que si me permitía ver el documento. Y entonces él me puso el documento en un lector de microfilm, él lo había comprado en microfilm. En aquel momento parece que eso era lo único que había. Y el lector de microfilm ahora que él tiene, pues debe ser una pieza de museo ya, porque no lo hacen. Entonces me permitió ver el documento que a mí, o sea, por el artículo que él hizo, que fue sacar nada más que lo del culto de la Altagracia, a mí me interesó el documento. Me permitió leerlo allí en su oficina y entonces naturalmente que lo primero que dije, esto yo no lo puedo copiar a mano porque es larguísimo. Copié algo, pero le dije, ¿usted me puede decir la dirección del sitio donde lo compró para yo mandarlo a comprar también? Y me la dio, y entonces yo escribí, me dijeron cuánto costaba y lo compré en microfilm. Entonces yo ya trabajaba en el archivo de la Curia Romana de la Compañía de Jesús. Entonces lo llevé allá y naturalmente le entregué el microfilm, pero le dije, por favor, después que lo tenga ya catalogado, sáqueme una copia, pero en papel, porque yo no tengo un lector de microfilm y al poco tiempo los lectores de microfilm desaparecieron. Si ellos no lo han pasado después a digital, lo habrán perdido también, ¿no? Pero en definitiva son sentimientos que ellos vieron, lo mismo lo de la devoción altagraciana, que en definitiva es quizá el relato más antiguo que hay, de constatar que sí, que fue allí y que otra cosa dice el origen, ¿no? Eso ya es la leyenda que se ha divulgado tanto y que la inventó además el párroco de Higüey, ¿no? Resulta un elemento que de alguna manera se sale de lo tradicional y de lo mítico un poco y constata lo que ellos vieron. O sea, lo que allí ya estaba vigente, ¿no? Ya estaba aquello, les pareció una cosa tan interesante no porque ellos dicen, bueno, esta es la primera vez que lo vimos, es que es la primera vez que veían también aquello, ¿no? La ley canónica permite hacer investigaciones sobre hechos naturales, como es el caso de la aparición del lienzo de Nuestra Señora de la Altagracia. Este documento, encontrado por don Bernardo Vega en los archivos en Inglaterra, es del año 1698, posterior a la relación de Alcócer del año 1650 en que fue publicada. Entonces, ¿de qué trata el escrito? Habla de dos hijas que le pidieron a su padre que iba a España que le trajera una Virgen del Rosario y una Virgen de la Altagracia. En España apareció la Virgen del Rosario, pero no apareció la Virgen de la Altagracia. El documento no es nuevo. Lo único que cambia con relación a la leyenda aquí en Higüey es que en vez de la Virgen del Rosario, era la Virgen de las Mercedes. O sea, esa leyenda la conocíamos aquí en Higüey. Y también por Alcócer conocíamos la leyenda o el hecho de que la Virgen fue embarcada hacia Santo Domingo y cuando llegó allá, que la fueron a recibir al puerto, no se encontraba y se había quedado en Higüey. Entonces, en la parte en donde podemos decir que la leyenda y la historia se conjugan. Decía Ramón de la Rosa, Monseñor Ramón de la Rosa, la historia y la leyenda se conjugan. Y cada leyenda de esa tenía un determinado momento histórico y social de Higüey cuando se desarrollaban. Pero la temática de las dos niñas, de las dos vírgenes y la desaparición del lienzo de la Altagracia cuando llegaba a Santo Domingo es algo que ya nosotros conocíamos, y vuelvo y reitero, con la salvedad de que no era con la Virgen del Rosario, sino con la Virgen de las Mercedes. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fray Cipriano. Fue hecho aquí, que fue pintado aquí. ¿Quién dio las especificaciones? No sé. Eso sí es verdad que yo al menos no recuerdo si lo dice también Fray Cipriano.
Pero Fray Cipriano lo que concluyó es que esa tabla fue pintada aquí, por un pintor nacido en la isla. Lo que le valió después tanta enemistad a Fray Cipriano de Utrera, un hombre por otra parte lo más exquisito en el método histórico y lo más exigente, él mismo. O sea que, cosa que diga, lo dijo Utrera, cállese, ya, palabra de Dios casi, ¿no? Pero en definitiva él concitó los odios de los que entonces se consideraban los custodios de la imagen y de la devoción. Y él les demostró que todo lo contrario de lo que ellos decían. Él se ganó la enemistad de ellos nada más que por ser historiador a carta cabal. A Fray Cipriano Utrera es difícil que uno le encuentre un error, porque era demasiado exigente consigo mismo. Y sin embargo, los que entonces eran los de la sociedad altagraciana, ¿verdad? Los que se consideraban como quien dice, ellos son los únicos autorizados a hablar aquí de la devoción y de la imagen. Eso mismo de que él les diga, sin echar por tierra todo lo mítico y lo cuentista de la historia, es lo único que dice, bueno, a mí me parece que esta tabla se hizo aquí. Y en realidad después lo constata uno porque Monseñor Polanco se dedicó a todos los sitios en donde sabía que había el culto de la Altagracia a poner de regalo un cuadro de la Altagracia. ¿Por qué? Porque no era lo mismo. Yo fui a la fiesta en un año que yo estaba trabajando también allí en una cuestión de archivos en Caracas, y fui el día 21 de enero, que se llama la parroquia de Nuestra Señora de la Altagracia. Y naturalmente también hay un cuadro que lo llevaron los dominicanos allá. ¿Por qué? Porque la imagen de la Altagracia y el culto es totalmente diferente. Y no es un cuadro, es una estatua. La devoción de las Mercedes, de la Altagracia, perdón, tiene una historia que aparece aquí en Atomayor, en un campo donde se llama Olloncito. Según la historia, en Olloncito fue que el anciano le entregó el cuadro, según la tradición, al señor de Higüey para llevárselo a la hija que le había pedido, que no lo encontró en Santo Domingo. Y cuando venía de Posada, se detiene en Olloncito y ahí el anciano le entrega la imagen de la Virgen de la Altagracia. Por eso son similitudes y tienen una cierta cercanía en el tiempo. Se habla de los hermanos Trejo, que fue el que recibió y lo llevó a Higüey. Pero en esa época todavía la Virgen de las Mercedes no tenía esa devoción tan alta. Por eso la Virgen de la Altagracia es más vieja en la región. Se dice que una vez hubo una peste grande que estaba acabando con el ganado, y los ganaderos hicieron también una devoción a la Virgen bajo la advocación de las Mercedes y de la Altagracia. Y entonces Dios hizo un milagro y pasó la peste de la muerte de los ganaderos. Y por eso la devoción de los toros no se va a la Mercedes, porque no se aprovechó ese momento, sino que se dirigió hacia la Altagracia. Atomayor era como el foco de la evangelización, porque habían 3 parroquias madre: Atomayor, la Mercedes, Santa Cruz del Ceibo y San Dionisio en Higüey. Entonces, desde aquí se abría la devoción a toda la provincia. Como en la historia del pueblo dominicano tenemos otro eje, que son parte intrínseca de nuestra dominicanidad. Por eso está muy paralelo tanto esa devoción de la Altagracia como la Mercedes. La Altagracia le lleva un poquito porque ha sido un poquito más desarrollada en el ámbito empresarial y hasta político.
de las autoridades y del gobierno. Entonces hay un empuje mucho más grande porque se relaciona a una batalla de liberación que pasó en el Ceibo, donde los combatientes se dedicaron a ella y le pidieron a ella que ayudara a liberar. Entonces tiene ese matiz más que la Virgen de las Mercedes en Atomayor. Aunque se habla de la batalla que hubo en el Santo Cerro, también la liberación allá, pero aquí tiene ese matiz. Por eso a nivel nacional se habla muchas veces de la devoción a la Virgen de la Altagracia y tiene más ruido y va mucho más gente que vienen de otros países. Internacionalmente podemos decir que la Virgen de la Altagracia se sale de nuestro terruño y abarca otra dimensión. Y la Mercedes se ha quedado más en nuestro país, en nuestro ambiente. Entre las órdenes religiosas que habían aquí en la isla, siempre hubo disputa. Entonces tenemos el caso de los dominicos con su Virgen del Rosario, los mercedarios con su Virgen de las Mercedes y los jerónimos con Nuestra Señora de la Altagracia. Pero ¿qué pasó en Higüey? Desde el año 1598, Franquís, que era el jefe de la orden mercedaria, quería que le cedieran el templo de aquí de Higüey, el viejo, la iglesia vieja, vamos a llamarle así ahora, es la San Dionisio, vamos a llamarle el templo viejo. Quería que el templo viejo le fuera cedido a ellos para su culto y le fue negado por el DIN de la catedral. No se lo aceptaron, incluso se le mandó a decir al rey de España, porque parece que había un trasiego de comunicación y le dieron justificación del por qué no se le podía entregar. Eso fue en el 1598. Pero hay que hacer un poquito de historia más hacia atrás. A veces, a través de la lectura, uno determina cosas que no se ven a simple vista. El asunto de las Mercedes, de la Virgen de las Mercedes en esta tierra de Higüey, no fue a partir del 1598, con ese documento que conocemos de Franquís, el mercedario. Comienza mucho antes, desde los mismos orígenes del culto a Nuestra Señora de la Altagracia. Para el 1540, Francisco de Dávila, que le administraba lo que hoy se llama Hato Mayor del Rey, antes era el Hato Mayor del Rey, era mercedario. Y en esos terrenos, de ahí de Hato Mayor, a quien se veneraba era la Virgen de las Mercedes. Y él donó parte de su patrimonio, parte de su riqueza para la construcción de un templo. Lo que nunca se ha encontrado documentación es si la construcción del templo era para la Virgen de las Mercedes. El templo no se pudo terminar con la parte que él dejó de dinero y en el 1567 Simón de Bolívar pidió en una audiencia en Santo Domingo al rey de España que le mandara 2000 maravedís más para terminar la iglesia. Y le fue complacido en su petición y la iglesia se terminó. Pero quien ocupó esa casa fue entonces en ese tiempo Nuestra Señora de la Altagracia. Y en ese mismo juicio que hubo para solicitar esa ayuda al rey de España, quedó comprobado cuando uno de los testigos en el juicio dice que la casa aquí es de mucha visita, o sea, la iglesia, que era de paja y eso, estaba llena de peregrinos y que él conocía el culto desde hacía 30 años o más. O sea que lo está situando antes de 1537. Si ya un culto estaba establecido para el 1537, quiere decir que después que Higüey se trasladó de Yuma a la posición actual que hoy ocupa, el lienzo de la Virgen apareció aquí. Entonces, si lo conjugamos con la leyenda de los hermanos Trejo y la llegada del clérigo Diego de Piña, podemos decir con cierto tipo de confianza que el lienzo de Nuestra Señora de la Altagracia llegó a partir del año 1522 y ya para el 1537, 15 años después, estaba afianzado su culto. Entonces, fíjense cómo está la Virgen de las Mercedes con Francisco de Dávila, que era un patrocinador de ese culto, que tenía familiares en la Vega Real, donde ya estaba instituido el culto de la Virgen de las Mercedes, dejó parte de su fortuna para la construcción del templo. Entonces, en el 1598 ya sabemos lo del mercedario Franquís, que pidió que le dieran la iglesia, ¿verdad? Pero en el año 1694, a 3 años de la batalla de San Dionisio,
cuando el culto a Nuestra Señora de la Altagracia recibió un impulso tremendo, porque los que fueron a batallar ahí a esos terrenos que hoy forman parte del territorio de la República Haitiana, salieron victoriosos, y antes de ellos salir a esa batalla, ceibanos e higüeyanos en su mayoría se ofrecieron a la Virgen de la Altagracia, y como salieron victoriosos, a un año del 1691, en el año 1692, ellos comenzaron a conmemorar esa victoria que tuvieron allá, y le venían a dar acción de gracias a Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí nace el 21 de enero, esa festividad popular que hoy en día todos los años se conmemora con más público, con más fuerza, con más fe. En esa fecha, 3 años después, entonces, estaba el arzobispo Carvajal en Santo Domingo y era mercedario. Vino a Higüey, habló con las autoridades religiosas de aquí de Higüey, con la feligresía, y resulta que él vino un 19 de junio y ya 3 días después estaba aprobado la solicitud que le hizo del cambio de nombre del templo, que siempre se había llamado Nuestra Señora de la Altagracia hasta el año 1694. Desde el origen de la aparición del culto aquí en Higüey hasta el año 1694. Y le pusieron como patrón San Dionisio, porque ellos alegaron que no tenía patrón, pero ¿qué más patrona que la misma Virgen de la Altagracia en sí? Entonces ahí se nota claro que todas estas injerencias de los mercedarios era para tratar de tener o un dominio total o de introducir otro tipo de culto que no fuera el de la Altagracia. Los jerónimos nunca abogaron por el culto a Nuestra Señora de la Altagracia. Ellos son los patrocinadores de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia. El problema es que el culto caló en el pueblo por los milagros que se contaban, que pasaba en alta mar cuando se encontraban con una tormenta. Y recuerden que donde primero llegaban esos barcos era aquí al puerto de Yuma, y ahí era que se hacían las historias y se detenían y venían a dar gracias aquí al templo a Nuestra Señora de la Altagracia, y eso se regó por América. Por eso desde Puerto Rico, en tiempos muy tempranos de la colonia, encontré un dato de 1527, 1529, venían barcos aquí en romería a conmemorar, pero los 15 de agosto, no los 21 de enero. Los 21 de enero es otra fiesta nuestra, pero a partir del año 1692, desde los tiempos de la colonia y hasta el día de hoy, siempre se ha conmemorado en agosto, los 15 de agosto, la Asunción de María a los cielos, y así eran los tiempos de la colonia. Por eso Higüey tiene 2 fiestas patronales, la del 15 de agosto, que es propia de la iglesia, y esta del 21 de enero, en donde fue el primer bajido de independencia, donde los criollos, solos, sin ayuda del ejército español, le ganaron a los franceses en la Sabana Real de la Limonade, que es la batalla que nos atañe, y donde los que fueron a participar se encomendaron a la Virgen de la Altagracia. Ese es el hecho también de que Higüey tenga 2 fiestas patronales. El culto de Nuestra Señora de la Altagracia puede tener sus raíces también en Santo Domingo. No lo podemos sacar esa posibilidad de estudio. Había un hospital en Santo Domingo, Nicolás de Bari, que tenía una imagen de Nuestra Señora de la Altagracia y se le rendía culto allá. Entonces, no podemos exceptuar esa parte de la historia con relación a la introducción del culto de Nuestra Señora de la Altagracia a la isla de Santo Domingo. Yo, a través de lo que he investigado y viendo el único testimonio escrito, el más antiguo, que habla de la Virgen de la Altagracia, que es la relación de Simón de Bolívar para terminar la iglesia San Dionisio, y en donde uno de los testigos menciona que conoce el culto desde hace 30 años o más. Esa audiencia fue en el año 1567. Si él menciona 30 años o más, nos podemos situar en el 1537 hacia atrás. Número 1, viendo que la tradición oral también menciona a los hermanos Trejos
como los que trajeron el culto a Nuestra Señora de la Altagracia, sabiendo que ellos fueron desterrados en el año 1522 y regresaron en el año 1526. Tercero, sabiendo que el clérigo Diego de Piña vino aquí, según la relación de San Cristóbal, en el año 1526, sabiendo que Higüey se fundó en Yuma, que el culto nunca se trasladó del lugar y que el Higüey de Yuma comenzó a desaparecer en el año 1514 cuando las encomiendas, un proceso que fue paulatino y llevó a su desaparición, y luego se enraizó aquí en donde hoy conocemos la iglesia vieja o de San Dionisio. Yo puedo concluir que el culto llegó a partir del año 1522 y que ya con 15 años de establecidos, en el año 1537 ya era bastante conocido, que caló profundamente en el pueblo y en las diferentes islas de las Antillas, y que de ahí su engrandecimiento, y que nadie ha podido con el culto a Nuestra Señora de la Altagracia. Ni siquiera nuestros más fieros enemigos tienen que reconocer también que fue un instrumento de fe y de evangelización en los tiempos de la colonia.